Sé que eres un árbitro profesional de la Liga Española con una destacada trayectoria en competiciones como la Liga Smartbank antes, ahora sería la Liga Hypermotion, la segunda B y partidos de promoción de ascenso de la Liga Smartbank, así como de Copa del Rey y de partidos amistosos internacionales. ¿O me equivoco? Ujú. Así es, correcto. Exacto. Tienes más de 309 apariciones como árbitro principal, sin contar los del board, y ahora funges como árbitro principal de lo que sería board para la FIFA. Correcto, Ya he eso visto que es. tienes una carrera muy experimentada y por eso vas a poder explicarnos bien cómo funcionan algunas cositas. Ujú. ¿Tienes alguna pregunta para Genial, mí pues primero? vamos Ah, a ello. ya, vale. Primero, ¿cómo empezaste tu carrera como árbitro y qué te motivó a seguir adelante en este camino? Bueno, yo empecé jugando a fútbol de muy chiquitito y a mí siempre el fútbol me ha gustado y me gusta muchísimo. Entonces, empecé jugando a fútbol y yo cuando iba a ver jugar a mi hermano menor, nunca había árbitro, y entonces como yo jugaba a fútbol, pues sí, me daban un silbato y arbitraba. Estamos hablando que tendría pues 10, 11 años, una cosa así, ¿no? Más o menos. Y aquello, bueno, que empezó muy de casualidad, pues veía que me gustaba, que estaba cómodo, que, bueno, me gustaba. Entonces yo seguía jugando a fútbol y lo iba como compaginando, pero claro, yo arbitraba de forma no oficial, o sea, yo no era un árbitro oficial, yo simplemente, pues bueno, era un árbitro casual que aparecía por allí y me daban un silbato y ya está, ¿no? Entonces, ya con 16 años, sí que tomo la decisión de elegir y decir, bueno, voy a dejar de jugar a fútbol en el equipo de mi barrio, tampoco jugaba a ningún nivel así alto, pero sí que decidí dar el paso de colegiarme y certificarme como árbitro para yo empezar a arbitrar en España partidos, digamos, de manera oficial como árbitro. Entonces aquí en España para ser árbitro, para colegiarte, tienes que ir pues a uno de los centros de las federaciones de fútbol a la que te correspondan por tu territorio y ahí tú tienes que solicitar darte de alta. En aquella época yo era menor de edad, porque hasta los 18 años, pues bueno, pues necesitabas ir con tu padre o con tu madre que te firmasen una autorización. Me acuerdo de ir con mi padre y firmarme en la autorización. El tutor. Y lo que tienes que hacer es, haces como una especie de curso básico que dura de aquellas, yo a mí creo que duraba unos 3 meses, una cosa así. Haces un examen, si apruebas el examen, haces unas pruebas físicas y si apruebas todo eso, ya pues te colegias y ya está, y empiezas a arbitrar. Entonces yo con 16 años fue lo que hice. Así que así empecé, casi de casualidad. Probé con 16 años a colegiarme y dije, bueno, voy a probar y si no me gusta, pues bueno, pues cambio y hago otra cosa. Y hasta hoy. Así que así empezó. Increíble desde chiquito, ¿no? Muy pequeñito, sí, sí. Y ahora una cosita. ¿Cuáles son los momentos más destacados de tu carrera como árbitro profesional? Hmm. Mira, yo te diría, lo que más uno recuerda y sobre todo lo que uno nota que ya, pues, digamos, ha llegado, nosotros aquí en España las categorías, digamos, si nosotros las ordenamos de mayor a menor, está la primera división, ¿no? Que es la categoría top, la élite, está la segunda división, que es también profesional, fútbol profesional, ahora se ha desglosado, antes era una antigua segunda B que se llamaba, ahora se ha desglosado, ahora se hace, hay una primera ref y una segunda ref, y, y luego está tercera división y digamos fútbol base. Entonces, el salto de tercera división a lo que era la antigua segunda B, ya tú compites contra todo el territorio nacional, digamos, contra los mejores árbitros de España, de tu categoría. Y luego en la segunda B, que es una categoría semiprofesional, das el salto a segunda división, que es profesional. Entonces, ese salto es el que te marca, o sea, ese salto es el que ya el definitivo, el que tú ya sabes y notas que estás en el fútbol profesional. Entonces, pues yo te diría, el primer hito, digamos, o la primera situación característica, yo destacaría el salto a segunda división, partidos
playoffs de ascenso a primera división. O sea, aquí en segunda división, ahí en España, se hacen unos playoffs de ascenso entre el tercero, cuarto, quinto y sexto clasificado de la liga. Se hace como una liguilla de los cuales sube uno a primera división. Y a mí yo recuerdo haber pitado, si no, la memoria no me falla, creo que han sido 5 playoffs de ascenso, si la memoria no me falla. Sí. Y esos son partidos súper especiales, súper especiales. Entonces esos partidos los tengo muy grabados y muy destacados. Y luego, pues bueno, pues en primera división, el debut en primera división, también como árbitro de VAR, pues este año he estado en la Supercopa de Europa en Arabia, en la final de la Copa del Rey en Sevilla hace 3 semanas. Bueno, pues eso, la verdad que gracias a Dios, pues he tenido suerte, me ha ido bien y puedo tener como muchos checks, ¿no? Ya hechos y ya completados en mi carrera deportiva. Sí, es una historia muy buena. Principalmente haber podido pitar finales, como quiera, esto para un Eso es. árbitro me imagino que es la cúspide. Claro, claro. Sí, sí, es como para un jugador jugarla, pues para nosotros es pitarla, claro. Claro. Y una cosita, como árbitro, ¿qué desafíos has enfrentado y has podido superar? Bueno, sobre todo ha sido, o sea, yo tengo que decir que la profesión de árbitro es una escuela de vida muy intensa, ¿no? Al final te permite trabajar y desarrollarte en unos escenarios muy específicos y muy concretos que hacen que tú generes una serie de herramientas y de habilidades que luego son muy aplicables a la vida eh, extradeportiva, ¿no? Eh, yo te diría que como aprendizajes principales, sobre todo lo que me ha dado es, bueno, capacidad de resiliencia, que se llama ahora, ¿no? De seguir, de esforzarte, de trabajar, porque al final eso ha sido una carrera muy larga donde hay mucha competencia, donde es complicado llegar, donde mantenerte es complicado, donde todos los compañeros ya son muy buenos, hay mucho nivel. Bueno, pues al final, pues el estar ahí trabajando ¿no? y de forma animada, pues eso te hace pues generar esos hábitos de constancia, de trabajo, de disciplina. Luego también te diría la capacidad de trabajar bajo presión, la capacidad de tomar decisiones. Eso al final es lo que hacemos, ¿no? Al final el trabajo del árbitro es lo que hace, ¿no? Tomamos decisiones con mucha presión en muy poco tiempo y decisiones que sabemos que son muy decisivas, muy estratégicas para un partido, para un equipo, para una ciudad, para una liga. Y luego la tolerancia al error y la resistencia a la frustración, porque al final, bueno, pues los árbitros somos humanos, nos equivocamos y el llevar eso en la mochila y la gestión del error y digerir ese error es muy complicado, pero a la vez es un aprendizaje muy útil, porque al final en la vida cualquiera de nosotros, en el ámbito que estemos, pues todos nos equivocamos o tomamos decisiones que en un momento dado son erróneas o los podíamos haber hecho de otra manera. Y bueno, y saber gestionar, sobre todo emocionalmente, saber gestionarse el error es complicado y el arbitraje te da, ¿no? Te da herramientas para ello. Con lo cual, pues bueno, ya ves que realmente es un máster de vida el haber sido árbitro de fútbol. Así es. Y es increíble porque el árbitro puede hacer muy buen partido y casi no se va a decir nada. Comete un error Eso es, y es la primicia en todo el mundo. así es, Y así eso, es. eso debe ser complicado porque, Es complicado, así de injusto es. Aquí en 89 minutos estás perfecto, aciertas todo. En el último minuto, en el último segundo, tienes una jugada dudosa, ya no te digo errónea, dudosa, exactamente, y se acabó el partido, da igual lo que hayas hecho antes, da igual que las dos anteriores las hayas acertado, da igual, da igual, da igual. Y esto es así, y de hecho es verdad lo que dices, cuando un árbitro hace bien o hacemos bien nuestro trabajo, casi se da por hecho que dices, bueno, es lo que tenían que hacer. Y bueno, sí, efectivamente, yo efectivamente estoy por... Es verdad que al delantero cuando marca gol se le aplaude y se le alaba. Bueno, un delantero es lo que tiene que hacer, ¿no? Es marcar goles, ¿no? claro. O sea, tampoco está haciendo nada... pero que es verdad que el error del árbitro se castiga muchísimo, ¿no? Tiene poco encaje en la empatía en general de la gente, ¿no? Entonces, bueno, con eso tenemos que lidiar también y que gestionar. Y esta es una opinión personal. Para ti como árbitro, ¿cuáles son las reglas o situaciones más difíciles de interpretar en el fútbol y cómo los abordas? Y más ahora que eres de Bueno, VAR, uh -huh.
A nivel técnico, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Sí, sí, Cuestiones sí. técnicas de, mira, pues es complicado, y yo entiendo que es complejo, pero porque la norma en sí está muy abierta y está muy abierta a la subjetividad y a la interpretación, por ejemplo, los criterios de manos, por ejemplo, ¿no? Los criterios de manos, nosotros aquí en España, que es una mano punible, que es no punible, que es natural, que antinatural, voluntaria, involuntaria, estas cosas, eh, está generando mucha controversia porque hay jugadas que realmente son complicadas y luego sobre todo porque la norma, a pesar de que está de la forma con más especificada posible, o sea, es decir, intenta concretar mucho cuestiones de voluntariedad, de juego natural, de no natural, este tipo de cosas, es complicado porque está abierto a una parte subjetiva de interpretación. Entonces, claro, lo subjetivo, eso ya genera grises. O sea, eso ya va a criterio de que el decisor, o sea, o bien el árbitro de campo, o bien el árbitro de VAR como propuesta al árbitro de campo, pues siempre pues hay algo que, ¿no? Que puede ser interpretable y por lo tanto opinable. Entonces, bueno, pues yo te diría que las manos suele ser la parte más controvertida, por experiencia un poco aquí en la Liga Española, y bueno, y eso es un poco lo que para nosotros nos genera también más dificultad a la hora de peritar como árbitro de fútbol. Las manos, ¿no? Sí. Y es increíble porque yo recientemente estuve cubriendo un partido, porque yo estoy en Perú ahora, y Ujú. estoy en una zona local y creé como un pequeño diario deportivo para cubrir partidos y campeonatos, para darle más visión a lo que es la comunidad. Y entonces yo estaba ayudando al árbitro como VAR. Y o Ujú. sea, ya es cierto porque es complicadito y más cuando la cámara no es muy buena. Imagínate ya en España que tienen todas las cámaras, pero aquí era un poquito complicado por las manos, los goles fantasmas, cosas así, eran bien complicaditos. Sí. Es complicado, sí, sí, sí. Y aquí está. Esto es una cosita más que te voy a mostrar un video para que tú me digas. Y mira, puedes explicar qué sucede cuando una jugada no es clara ni a primera vista ni en el VAR. Por ejemplo, cuando parece que la pelota entra, pero que puede que no haya entrado del todo. Te voy a enseñar un video y te debes acordar que recientemente pasó en la liga. Me dice si se ve. A ver, sí. Tú dime si es gol o no es gol. La net estaba un poco rota por el lado, por eso también. Con esta cámara es imposible saber si es gol o Exacto, no es ¿no? gol. Si fueras árbitro de VAR, árbitro principal, ¿qué cantarías en esta jugada? Nada. Lo que ve el árbitro de campo es bueno. Él tuvo que ir Nada. al video Es que, porque no era claro. ujú. Bueno, y básicamente, cuando se presenta una jugada como esta, ¿qué, qué protocolo siguen? El protocolo es sencillo, el VAR solamente puede entrar o mostrar acciones que evidencien que ha podido ocurrir algo, o que un balón ha entrado o no ha entrado, o que un jugador ha sido contactado o no ha sido contactado, o que un balón ha salido del terreno de juego o no ha salido completamente, de forma evidente. Y si el VAR no tiene ninguna evidencia, es sencillo, el VAR no tiene que actuar. Entonces es válido lo que se decía en el terreno de juego. Y como árbitro Es principal, sencillo. y como árbitro Y como principal. árbitro principal, lo que él vea en el terreno de juego, lo que él decida. Por ejemplo, en O este, sea, siempre, o sí, sea, el VAR, a ver, el VAR es un, digamos, órgano consultivo. No arbitra el partido, arbitra el árbitro principal. Entonces, el VAR, digamos, lo que hace es propone un visionado de imágenes ante determinadas situaciones que están recogidas en un protocolo, ¿no? Que regula dentro de qué acciones o dentro de qué ámbitos reglamentarios puede entrar. Entonces, dentro de esa regulación que tiene el VAR, se genera un protocolo, un procedimiento de trabajo. Entonces, el VAR, dentro de esos supuestos que están recogidos como parte de su capacidad de acción, el VAR propone al árbitro que visione imágenes para que valore determinadas situaciones, ¿no? De penal, no penal, roja, no roja, lo que sea. Pero solamente si el VAR entiende que ha podido haber un error claro y manifiesto y, por lo tanto,
puede mostrar imágenes de las cuales se deduzcan que ha podido haber un error claro y manifiesto. Entonces, en imágenes como por ejemplo las que hemos visto, no se ve nada. Con lo cual, siempre prevalece la decisión del árbitro de campo. Y entonces, como también tienes experiencia de árbitro de campo, ¿qué decisión hubieras Ujú. tomado en este caso? Al ver esta imagen y haber estado en el campo y haber tenido que ver la imagen que no se veía nada tampoco. Lo que hubiese decidido en el campo, ¿qué decide el árbitro en el campo? Él lo anuló. O sea, Él pues dijo anulado. que no era gol. Pues entonces anulado. Pues no era gol. ¿Por qué? Porque en las imágenes no se ve lo contrario. Claro. Entonces, si no se ve lo contrario en las imágenes, pues lo del campo es lo bueno, es lo que él le pareció. Sí, así es. Mm. Sí, quería, en sí, básicamente, si el árbitro cree, o sea, él ve que no hay nada específico, ven las imágenes que Eso no hay es. nada específico, lo, si tienen la opción de gol o no gol, y es su llamado, casi siempre lo va a anular, ¿no? Porque no es claro. Tampoco puede estar adivinando y decir No, es no, gol. sí, pero es que el VAR no le debe llamar para nada en esa imagen. O si da gol, da gol. Claro, El VAR tampoco puede mostrar que no es gol. claro. Ya, perfecto, gracias por eso. Mm. Una pregunta, ¿cómo te preparas para aplicar las nuevas normativas o cambios en las reglas de juego? Que eso es algo que vemos muy seguido. Sí, bueno, nosotros tenemos siempre a principio de temporada un seminario de formación en el cual se hace una pretemporada y se prepara, entre otras cosas, todo el tema normativo, aplicación de nuevas normas de juego o de eh, o bien por redacción, bien por aplicación, bien por interpretación de nuevas normas de juego. Eso lo vemos, las estudiamos, las analizamos, vemos cuál es su aplicación, las interpretamos y eso nos preparamos a principio de temporada en un seminario y luego todas las semanas nosotros tenemos seminarios de formación en España, todas. Entonces, cada semana se analiza en ese seminario formativo la jornada anterior. Entonces, de primera y segunda división. En esa jornada anterior de primera y segunda división, los instructores determinan cuáles son las acciones que han sido importantes, relevantes, tienen valor a nivel didáctico, los que ellos seleccionen, y durante 4 o 5 horas cada seminario revisamos. Y ahí pues estamos todo el rato actualizándonos, repasando cambios normativos, reglas de juego, y luego cada X tiempo nosotros hacemos exámenes de reglas de juego. Entonces ahí, pues bueno, pues para estudiar, estar al día, estudiar normativa, estar al día con los detalles de las reglas de juego. Entonces, digamos que es una formación continua en reglas de juego. Para estar fresco, básicamente. Eso es, para estar fresco, eso es. ¿Qué consejo le darías a los árbitros jóvenes que quieran emprender como árbitros y tal vez vean que es un poquito complicado, como me has comentado, pero que les gusta? ¿Qué consejo les daría para que sigan? Bueno, sobre todo que disfruten, que disfruten. Uno cuando empieza, yo cuando empecé no tenía la idea de que iba a llegar a primera división, nunca. Es que no lo pensaba tampoco. Yo simplemente sabía que me gustaba mucho lo que hacía y que aprendía y que estaba cómodo haciéndolo y que era feliz y que durante la semana pues me gustaba preparar el partido, ir a entrenar, hablar con los compañeros con los que tenía que hacer el viaje o el partido. Entonces yo he disfrutado mucho, sigo disfrutando muchísimo de mi trabajo. Entonces el único consejo que les puedo dar es eso, es que disfruten, es que disfruten. Es un trabajo muy bonito, es una profesión muy bonita, es complicada, pero todas las profesiones tienen su complicación y tienen ¿no? Su momentos duros y tienen sus momentos en los cuales hay que coger un poco de aire, pero vamos, yo creo que la clave es esa. Si uno es feliz haciendo lo que hace y disfruta haciendo lo que hace, pues la verdad que cuando vengan los ratos malos que vendrán, se llevan mucho mejor. Claro, claro. Mira, yo por ejemplo, como me dijiste que empezaste porque te gustaba el fútbol y tal, lo mío es similar. Yo me quise ser periodista deportivo porque me gusta el fútbol y no lo practico. Entonces, qué mejor manera de seguir en el ámbito que haciendo algo Ujú. relacionado. Arbitraje, periodismo. Eso es. A ver,
¿Cómo gestionas la presión y el estrés en situaciones donde una decisión arbitral puede ser muy polémica? Bueno, lo primero es la experiencia te da mucho pozo, te da mucha tranquilidad, ¿no? A base de muchos años y de que te pasen muchas cosas y, ¿no? Y de que te hayas equivocado y de que hayas tenido que pasar por determinados momentos, eso te genera aprendizaje siempre. Entonces, a más experiencia, a más partidos, a más cosas que te han pasado, pues uno pues lo soporta mejor, lo gestiona mejor y bueno, pues es más capaz. Pero luego, por otro lado, yo siempre soy una persona que ha sabido relativizar mucho en el error. O sea, es decir, es verdad que nosotros tomamos decisiones deportivamente hablando muy trascendentes, muy importantes para los jugadores, para los clubes, para las ciudades a las que representan esos clubes, que al final pues un ascenso, un descenso, una clasificación para cualquier competición, para Europa, por ejemplo, aquí en España, es muy relevante, es muy importante, ¿no? Entonces, somos conscientes de esa responsabilidad, pero yo siempre he relativizado que al final, a ver, es solo fútbol, o sea, no estamos operando a nadie a vida o muerte, ¿no? O sea, aquí nadie va a morir. Bueno, pues ya está, pues no pasa nada. Es decir, intentamos siempre minimizar el error, que tienda a cero, que ocurra lo menos posible y que si ocurre sea genere el menos trastorno posible, pero al final hay que saber relativizar y sobre todo hay que entender que uno en la vida, pues bueno, pues cuando hace todo lo que está en su mano y pone todo su empeño y la mayoría de veces acierta, pues cuando viene el error, pues tiene que entender que, bueno, pues tiene que asumirlo como parte del aprendizaje y del camino que uno tiene que transitar para crecer. Perfecto, sí. Sí, como decías, un error puede ser importante, pero como dices, no es una operación, es fútbol nada más, es un juego. Ujú, El nombre eso lo es, dice, es un juego. eso es. A ver, aquí está. ¿Recuerdas algún error arbitral que haya sido especialmente difícil de manejar y que aprendiste de esta experiencia? Ninguno en concreto, o sea, yo de mis errores arbitrales me acuerdo, yo creo que de todos, porque al final eso se nos queda marcado ahí a fuego. Pero es verdad que en general todos los que he tenido han sido aprendizajes. Han sido aprendizajes, porque al final eh, han sido situaciones en las cuales uno ha sabido analizar y de hecho para eso sirve el error, ¿no? Si el error lo puedes eh, abordar siempre de dos formas, ¿no? Desde la pena, desde la tristeza, desde el miedo, desde no regodearte un poco en la tristeza, ¿no? Y decir, joder, pues fíjate, me he equivocado, me he confundido y qué lástima, qué desgracia, pum, pum. Esa es una opción. Y la otra opción es, una vez que pasas el duelo, es decir, bueno, venga, voy a analizar qué ha ocurrido, qué puedo aprender yo de esto, por qué ha ocurrido este error, qué herramientas puedo generar yo para que esto no vuelva a ocurrir. Y realmente eso funciona. O sea, es decir, eso a mí, yo me he equivocado muchas veces, pero de iguales los errores nunca han sido. Porque cuando tú te equivocas de algo y ya un poco adquieres esas herramientas de aprendizaje, cuando se va a reproducir una situación más o menos similar, digamos que te saltan ahí las alarmas, plus, implementas un poco ese aprendizaje del error anterior y sabes por dónde salir, ¿no? Con lo cual, yo los errores siempre digo que han sido necesarios en mi carrera para poder crecer y para poder aprender y para poder tomar conciencia de cosas, pues bueno, pues que igual no hacía bien del todo o que eran mejorables. Son como cicatrices, digamos, que siempre van a Exactamente. estar ahí, las ves y te acuerdas. Efectivamente, eso es, pero es un recuerdo, no es doloroso, o sea, es un recuerdo de aprendizaje, ¿no? Decir, joder, fíjate aquella vez que me pasó esto y tú lo recuerdas y recuerdas también luego cómo aprendiste y sobre todo cómo saliste reforzado y tienes hasta cierto, entre comillas, cariño, ¿no? De decir, bueno, pues lo que dices, ¿no? Esta cicatriz, me acuerdo el día que me caí, me la hice y se me marcó aquí y pero recuerdo por qué pasó y sé que no me va a volver a pasar. Entonces, Exactamente. pues eso es muy similar, sí. Ya sé por dónde no ir, para no. Eso es, eso es. Este sí es una pregunta importante que quería hacerte. ¿Cómo crees que se puede mejorar la comunicación entre árbitros, jugadores y público para evitar malentendidos y controversias? Yo siempre he abogado por la comunicación como herramienta
de acercamiento y de entendimiento mutuo, ¿no? Yo recuerdo cuando yo estaba en el terreno de juego y antes de entrar en la sala BOR, a mí siempre me ha gustado mucho comunicarme y hablar con los jugadores porque al final estableces una relación, ¿no?, de profesional donde tú eres capaz de explicar determinadas cosas, los jugadores también te explican cosas, tú puedes aprender mucho de los jugadores. Yo he aprendido mucho de los jugadores, de cómo ellos ven el fútbol o me han dado ideas o herramientas que yo igual no contemplaba. Con lo cual, yo creo que la comunicación es básica. Ahora bien, el problema de eso es que establecer la línea roja de lo que separa una comunicación efectiva y productiva y que genera acercamiento hasta un nivel y a partir del cual una conversación se convierte en un diálogo de sordos, ¿no?, que hablamos, que decimos aquí en España, ¿no?, que vamos hablando y no nos entendemos, porque se da el caso también que a veces tú estás en el terreno de juego y hablas con un jugador y notas que no te entiende, o sea, que no te quiere entender, que él está empeñado en que la falta que no le has pitado era muy clara y era muy falta y era muy clara y por qué no la has pitado, y cuando tú le explicas, pues porque no, pues porque sí, porque no era ventaja, por lo que sea, ves que no te entiende. Entonces llega un momento que tú tampoco puedes estar dando explicaciones de todo lo que haces permanentemente. O sea, no es efectivo, porque tú, el árbitro está a otra cosa, tiene que tener el foco en otra cosa, ¿no? Entonces, medir eso, que no es fácil, a mí me parecería una buena medida. Eh, Nosotros en el Comité Técnico de Árbitros en Madrid a nivel nacional sí que hay unas jornadas de puertas abiertas en las cuales nosotros podemos acceder a medios de comunicación para hacer entrevistas en diarios, en prensa, en radio, en televisión. Estamos abiertos siempre, pues incluso a iniciativas, por ejemplo, como la tuya, Manuel, de, bueno, pues aunque sea a nivel local o a nivel un poquito más amateur, pero poder estar y compartir y explicar quiénes somos y cómo trabajamos. Y en ese sentido, aquí esta política es una casa abierta, ¿no? Quiere ser abierta y queremos mostrar. De hecho, fíjate, en España, desde el 1 de enero de este año de 2024, las conversaciones entre el árbitro de campo y el árbitro del VAR, cuando hay intervenciones, son públicas, se Ujú. escuchan. Entonces, bueno, pues es un paso más, ¿no?, para que la gente nos entiende y aprenda o sepa cómo trabajamos. Y también es una forma nosotros que tenemos de explicar a todo el mundo cómo trabajamos o cómo tomamos las decisiones o quiénes somos, ¿no? Tiene que ser muchas veces bidireccional, ¿no? A veces igual nos podemos encontrar que igual no recibimos, no hay reciprocidad en que sea una comunicación efectiva hacia nosotros, ¿no? Y que sea una comunicación más basada en la crítica que en algo constructivo, ¿no? Entonces, igual, ¿no?, equilibrar un poco eso, yo creo que podría mejorar para todos, ¿eh?, para el mundo del fútbol en general. Claro. Y más que nada me he dado cuenta que lo que es la prensa me ayuda mucho. No, pues en general, la verdad, salvo honrosas excepciones, no. Bueno, es verdad que no. Pero es verdad que yo no sé, en otros países, yo creo que es un tema, fíjate, que más allá de una cosa muy concreta del fútbol, es quizá más cultural. Entonces, aquí, por ejemplo, en España, la cultura futbolística que hay Es muy tóxica. es muy frentista, muy beligerante, muy de generar crítica, muy de vivir de la crítica, muy del autobombo de la crítica, ¿sabes? Y poner mucho el foco en la crítica, en el error. Entonces eso, bueno, pues aquí en España es el rol que tenemos y que todos hemos asumido, o sea, no pasa nada y, y ya está. Pero es verdad que hay otros países, digamos, que se asume con más normalidad un error arbitral, que se asume con más normalidad un partido de fútbol y que es como mucho más tranquilo, ¿no? Entonces cada país tiene un poco su idiosincrasia, sus códigos. Entonces, bueno, pues en España, para bien o para mal, es el que tenemos. No, digamos que es un poquito tóxico la relación que hay entre Sí, fanáticos, sí, prensa, sí. equipos. Es muy... Sí, 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 sí. Se vive muy pasional también aquí el fútbol, o sea, hay en otros países que también es mucho más frío el fútbol, entonces desluce mucho, o sea, entonces, bueno, pues no sé. A mí me gusta que sea pasional el fútbol, ¿eh? O sea, a mí me gusta ir a los estadios, que la gente cante y que anime y que grite y que chille y que aplauda y que a mí me gusta, ¿eh? el ambiente.
Eso es, eso es. Te iba a preguntar, ya que trabajas en el board, ¿qué tú opinas de la incorporación de esta tecnología y de otras tecnologías como el ojo de halcón, Ujú, el fuera de juego automático? ¿Qué te ujú. parecen esas tecnologías? ¿Cómo ayudan al fútbol? A mí me parecen, o sea, yo soy un enamorado de las tecnologías. Me parece además que sobre todo la implementación de la tecnología VAR ha revolucionado, ha cambiado el paradigma del fútbol. O sea, es una tecnología totalmente disruptiva, ha modificado un poco la percepción del fútbol como aficionado, como jugador y como árbitro también, pero ha venido para ayudar indudablemente. O sea, el fútbol es mucho mejor desde que hay VAR a antes del VAR, porque el fútbol es mucho más justo ahora. ¿Hay errores? Pues claro que hay errores y va a seguir habiéndolos, es que va a seguir habiéndolos. Y si mañana en vez de estar nosotros ponen a robots a arbitrar partidos, pensando que los robots no se van a equivocar, se van a equivocar y va a haber polémica y va a haber crítica y va a haber, ya está, no pasa nada, o sea, es así. Pero es verdad que el VAR ha hecho el fútbol más justo, con lo cual, por definición y por defecto, el VAR es positivo sí o sí. Para mí es indiscutible, para mí. Y toda la implementación tecnológica que se está haciendo ya en otros sitios y que progresivamente se está haciendo en España, como por ejemplo el fuera de juego semiautomático, que a partir de la temporada que viene entra en vigor en primera división, sin duda va a seguir mejorando el fútbol. En competiciones europeas nosotros ya lo utilizamos. En la Supercopa de España y en la final de la Copa del Rey ya lo utilizamos. Y sin duda mejora el fútbol porque es una herramienta que mejora la toma de decisiones. A nosotros como árbitro nos ayuda. Con lo cual, yo como árbitro estoy encantado de que me den toda la tecnología del mundo para hacer mejor mi trabajo y para minimizar el error humano y para que todo sea, digamos, más objetivo y sea más justo. Con lo cual, yo estoy encantado. O sea, yo feliz y que y ojalá haya cada vez más. Sí, como quiera, he visto que esa tecnología ayuda muchísimo para que sea más justo, como dices. Eso es. Eso es. Y no solo para los equipos también, porque se dan todo en la cancha y con eso pueden jugar con igualdad. Exacto. Exacto. Sí. ¿Y qué aspectos crees que son claves para seguir mejorando la calidad del arbitraje en el fútbol moderno? Pues mira, yo creo que por un lado la tecnología ahora mismo es clave, o sea, es un elemento innegociable en el fútbol, igual que lo es en la sociedad en general, ¿no? Estamos en una generación, en una era que tecnológicamente es disruptiva y que avanza cada día, ocurren cosas, ¿no? Con la IA, con el machine learning, con todo este tipo de cosas, ¿no? Con lo cual, el fútbol, pues como reflejo de la sociedad, pues está en esa ola y está en ese momento y a mí me parece positivo. Con lo cual, implementaciones tecnológicas y la gestión de tecnología es el primer factor que es clave tenerlo en cuenta para la mejora del fútbol. Luego la segunda, la adaptabilidad a las demandas. El fútbol, los sistemas de juego, los sistemas tácticos, los jugadores, el perfil de los jugadores no es el mismo hace 10 o 15 años que el que es ahora. Se juega mucho más rápido, el perfil del jugador es mucho más atlético, las demandas físicas son diferentes, se juegan a otro ritmo, en fin, la fisionomía propia del jugador ha cambiado, ahora son pues tíos más atletas, más fibrosos, más delgados, más, ¿no? Con lo cual, eso es porque, digamos, las técnicas, las estrategias, las demandas son cada vez más intensas y el fútbol tiene que estar un poco ahí, ¿no? En esa demanda. Entonces, la adaptabilidad para mí sería el segundo factor. Y luego, para mí, el tercer factor sería la interrelación con el público, ¿no? Y la interrelación con eh, todos aquellos centros de interés que tiene el fútbol, ¿no? O sea, es decir, cómo el aficionado se relaciona con su equipo de fútbol, cómo el aficionado disfruta de la experiencia de ver un partido de fútbol, ¿no? Que va muy relacionado esto con la tecnología también, ¿no? Al final es un poco, es un círculo, yo creo, ¿no? De tres patas que al final, entre los tres factores, está todo relacionado. Entonces yo creo que es importante, ¿no? Que el fútbol, si quiere seguir evolucionando y generando pues ese enganche y ese engagement, ¿no? Y sí o sí tiene que seguir generando formas de interrelacionarse
que sean cada vez más estrechas o que ver un partido de fútbol que sea cada vez una experiencia, pues digamos, más directa, ¿no? Por parte del espectador. Perfecto. Unas preguntas anteriores que me dijiste que a veces conversabas con los jugadores y ellos te han Ujú. enseñado mucho. ¿Hay alguno o algunos jugadores que te hayan marcado más? Sí, a mí ha habido, o sea, todos los jugadores que además que en un momento dado y más en la cuestión específica y concreta de un partido de fútbol que es tan, una burbuja tan concreta, además que se juega con tanta presión y con tanta demanda y cuando tu foco lo tienes además tan metido en el juego, pero sabiendo que fuera pues hay espectadores, hay hinchadas, hay tal, ¿no? Eh, Aquellos jugadores que me han ayudado a hacer bien mi trabajo, que los ha habido, que han tenido una palabra amable, que han sido educados, que han sido correctos, que te han animado, que te han echado una mano en la gestión con su equipo o lo que sea, a mí siempre me han marcado. O sea, siempre han sido jugadores que se lo he agradecido mucho porque sé de la dificultad que eso conlleva. O sea, sobre todo porque tu foco no está en ayudar al árbitro, está en hacer tu trabajo. Entonces, cuando alguien ha sabido ir un poco más allá y te ha ayudado, para mí han sido siempre jugadores que me han marcado mucho, o sea, y que los he reconocido como gente de códigos y gente de una ética profesional que va por encima de la media, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ha habido varios, la verdad que ha habido varios que están ahí un poco en el recuerdo, ¿no? Y decir, joder, este tío que me echó una mano en tal partido, ojo, qué bien se porta conmigo, o cada vez que terminaba de arbitrar, aunque hubiesen perdido, pues siempre entraba, llegaba al vestuario, se despedía, te deseaba buen viaje, tenía una palabra amable, te daba un abrazo, entonces esas cosas siempre te marcan. ¿Me nombras alguno? Sí, sí. Pues mira, pues por ejemplo, no sé si conoces, ese fue internacional español muchos años, Juan Carlos Valerón, está ya retirado, hace muchos años, Sí. jugó en el Deportivo de La Coruña, jugó en Las Palmas, jugó en el Atlético de Madrid, en la selección española. Juan Carlos Valerón yo creo que ha sido una de las mejores personas que he arbitrado en mi vida, en mi vida. O sea, era un tío espectacular. Me acuerdo, por ejemplo, así un poco más reciente, pues, por ejemplo, yo tengo y he tenido muy buena relación siempre con José, jugó muchos años Este en el Real Rodríguez. Madrid, en el PSG, José Rodríguez, un tío educadísimo, correctísimo, siempre ha tenido una palabra amable y de ayuda cuando estabas arbitrando y cuando acababas de arbitrar y aunque hubiesen perdido, siempre llegaba, se despedía, te deseaba buen viaje, te preguntaba por tu familia, o sea, un tío espectacular, José Rodríguez, espectacular. Pues luego, pues yo qué sé, pues Alex Fernández, por ejemplo, el capitán del Cádiz, por ejemplo, ¿no? El hermano de Nacho. Nacho también, muy buen tío, el del Real Madrid. Eh, pues no lo sé. La verdad es que hay unos cuantos, ¿eh? Ya te he dicho unos cuantos, pero hay, Sí, hay, a hay ver, unos cuantos. Sí. increíble. Sí. Mira, con lo de José me sorprende porque él no es una persona de mucho, de demostrar mucho. Así con sus Sí, canciones, pues después en el PSG y ahora sí, pues Ges es un tío espectacular, excepcional, excepcional. Muy buen tío, muy buen tío. Y aparte de ser un pedazo profesional y un jugador espectacular, eso no lo voy a descubrir yo ahora, pero luego en las distancias cortas me ha demostrado que ha sido un tío de, de quitarse el sombrero y de darle un abrazo. perfecto. Ya, muchas gracias. ¿Tú me tienes alguna pregunta? O No, hasta no, ahora. ninguna. Pues un placer, Manuel, Muchísimas gracias. compartir este ratito contigo.